Y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Una vez más la Argentina, como tantas veces en la historia reciente y no tan reciente, una vez más el país y todos los argentinos nos enfrentamos a este dilema que insisto, tantas veces los tuvimos por delante, que es, bueno, el ajuste económico o el estallido inflacionario, con consecuencias, por supuesto, muy graves en términos políticos y, desde luego, en términos socioeconómicos. Es lo que vimos un poco cuando hace algunas semanas atrás el dólar en los mercados libres se acercó a los 200 pesos, apareció la alarma, naturalmente, en el gobierno y en los sectores que respaldan al presidente Alberto Fernández. Algunos dicen que incluso ese dólar que se acercó a 200 pesos movilizó parte de la famosa primera carta de Cristina Kirchner, advirtiendo que había funcionarios que no funcionan, entre otras cosas. Pero la historia en rigor tiende a repetirse. Fíjense que reaparece el Fondo Monetario Internacional como el salvavidas y también en alguna medida, bueno, toda la liturgia alrededor de la historia de Argentina, el Fondo Monetario, la deuda, el ajuste, todas verdades a medias, historias además muy anacrónicas que las hemos escuchado 40 veces. Obviamente la política echándole la culpa al Fondo Monetario, nadie se hace cargo de lo que hemos construido los argentinos en estos últimos años, que es básicamente, o sea, para empezar a hablar, 13 años consecutivos de inflación llevamos en la Argentina. Por eso me parece que es interesante reiterar algo que hasta tiene que ver con si ustedes quieren, con el nacimiento de esta idea del Somos Nosotros, que nosotros les presentamos todos los miércoles, ¿no? Que es que la verdad es que el ajuste económico lo necesita la Argentina. No es un problema de que lo exige el Fondo Monetario Internacional. Diría más, la sociedad argentina hace años que le está reclamando a su dirigencia política precisamente un ajuste para que pare la inflación. Porque en definitiva, lo que necesita la Argentina, lo que todos necesitamos, es que frene este proceso inflacionario que devalúa la moneda, que nos deja naturalmente sin ahorros, sin empleo, sin inversión, sin futuro. Repito, 13 años, y si quieren podemos discutir un poquito, tal vez un poco más, pero por lo menos a partir del 2008 en la Argentina estamos teniendo una inflación realmente dramática. Y eso tiene que ver, y bueno, con el sistemático desajuste, con esta historia argentina de que se gasta mucho más que lo que se recauda. Esa diferencia hay que cubrirla con emisión monetaria o con emisión de deuda, que cada tanto, por supuesto, no se paga, y entonces, por supuesto, aumenta la expectativa de complicaciones económicas, sube la tasa de interés, sube el riesgo país y, naturalmente, se acelera la inflación, ¿no? Es decir, este es un problema entre nosotros. Esta idea de Somos Nosotros, en realidad, se nos ocurrió justamente en aquella otra vez que recordamos que la Argentina también estuvo en la disyuntiva de hacer el ajuste por las buenas o que todo termine estallando por el aire, que fue en el 2001. Recuerden aquellas discusiones sobre el ajuste económico en el 2001, la guerra que se le hizo a Ricardo López Murphy, que 5 o 6 meses antes de que vuele todo por el aire dijo: tratemos de evitar que vuele todo por el aire. ¿Aprendimos de esa historia o la vamos a volver a repetir? Insisto, en ese momento nosotros decíamos, no le echemos más la culpa a nadie. Claro, por supuesto, la dirigencia política, para sacarse la responsabilidad del desastre socioeconómico en el que estamos, y la dirigencia en general, el periodismo también, los medios, obviamente no es solamente la dirigencia política. Y bueno, lógicamente, lo más fácil era echarle la culpa a los militares, a Menem, al Fondo Monetario, a los grupos económicos, bueno, ya hemos
hemos vivido años de ese relato. Y bueno, y nosotros decíamos, no le echemos la culpa a nadie, somos nosotros. Y esto también es entre nosotros. El ajuste, en definitiva, somos nosotros los que tenemos que decidir esta vez si vamos a hacer un ajuste por las buenas o si todo va a terminar estallando con el dólar a 300, 200, Dios sabe a dónde va a llegar, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay que discutir el ajuste, resulta que la mitad del gasto público en la Argentina y casi es el sistema jubilatorio. Y si a eso le agregamos todos los subsidios a los que los necesitan, pero sobre todo a los que no los necesitan. Hay un festival de subsidios en la Argentina que obviamente se otorgan para no perder votos en los sectores medios, pero que terminan generando inflación. El mismo sistema jubilatorio que otra vez ahora se discute, lo explicó en forma brillante el economista Carlos Melconian hace pocas semanas. Con ajuste por inflación o sin ajuste por inflación, a los jubilados de hoy y de mañana, a nosotros aquí, a Beto, a Cecilia, a todos nosotros, nos van a seguir perjudicando, porque es un sistema que está quebrado y que genera sistemáticamente inflación. Hay un sector de la política que dice, bueno, que se paguen más impuestos, que paguen los ricos. ¿Cuántos más impuestos se pueden seguir aprobando en la Argentina? Obviamente hay un relato en general de los sectores de izquierda planteando que, bueno, que los empresarios no pagan los impuestos, acá nadie paga impuestos. Claro, para seguir gastando. No quieren bajar el gasto público. Entonces, obviamente, el mensaje es que en la Argentina nadie paga impuestos, cosa que todos sabemos que desde luego no es así. Pero claro, entonces, como no se puede bajar el gasto político y no hay acuerdo político para achicar el Estado, para que haya menos ministerios, menos legisladores, menos, subsidios sobre todo, porque el gasto público es ingreso privado, cuidado, el gasto público es ingreso privado y por eso no hay acuerdo para bajarlo. Entonces, bueno, obviamente, ¿cómo se hace el ajuste? Con los salarios, con las jubilaciones, naturalmente con la inflación, con nuevos impuestos. La Argentina va a estar condenada a seguir con esta inflación si no nos sinceramos en esta discusión y si seguimos con el relato del Fondo Monetario, los grupos concentrados y demás. Fíjense lo que está pasando. Vamos un poquito a la información. Hoy tenemos mucha información de cómo quedó la política después de lo que ha sido ayer el festival de populismo, francamente, en el Congreso. Pero fíjense cuál es la realidad de todo esto. Insisto, 13 años consecutivos de inflación y la inflación se aceleró. El dato económico del momento fue, por supuesto, la inflación de octubre, más cerca de 4 que de 3, y dicen que la de noviembre puede estar arriba de 4. Los economistas hablan de una inflación de 50% para el año que viene. Bueno, ¿qué pasó en octubre? Se desplomó el consumo. Y eso que se supone que las cuarentenas se fueron liberando. El dato de una consultora privada habla de que en octubre la venta en supermercados cayó 4%, lo cual es una barbaridad. Piensen que en marzo esas ventas subían al 18%, en abril un poco menos al 10%. Es cierto que hubo como compras anticipadas, ¿se acuerdan lo que se vivió al principio de las cuarentenas? Pero se está derrumbando el consumo, porque obviamente la inflación genera, bueno, fíjense, 50.000 pesos la canasta básica. Son menos que 2 o 3 jubilaciones mínimas. Mientras tanto, bueno, el gobierno y sectores naturalmente del oficialismo se han embarcado en una operación de marketing político bastante costoso, por otra parte, para tratar de compensar, jugar al empate, como siempre dice Beto Valdés, ¿no? Si hay un poco de racionalidad económica, tiene que venir el palo estatista, porque si no, no hay compensación. Y entonces juega al empate, aparece la iniciativa
de Máximo Kirchner con el impuesto a los ricos, que por supuesto no resuelve nada y desde luego va a complicar mucho más las cosas que resolverlas, pero bueno, hay allí un espectáculo y un festival de populismo que ni siquiera salió del todo bien. Beto Valdés va a contar si realmente quiénes son los ganadores y los perdedores de todo el espectáculo político que vimos ayer adentro del Congreso y también afuera del Congreso. Y mientras tanto, bueno, en la Argentina abren los casinos y los colegios, las escuelas, los jardines de infantes, las universidades siguen cerradas. Es el tema realmente más inaceptable a esta altura del partido, después de todo lo que hemos vivido este año alrededor de la pandemia, las cuarentenas, obviamente los contagios, los fallecimientos. El gobierno evidentemente es cómplice de la dirigencia sindical más ideologizada que se resiste a abrir los colegios y que, bueno, están en alguna medida promoviendo una tragedia social, sobre todo en el área metropolitana, en el Gran Buenos Aires, en los sectores más vulnerables. Estamos viendo chicos adolescentes de 14, 15 años, hasta altas horas de la madrugada, en los boliches, en todos lados, en el Gran Buenos Aires. Lógicamente no van al colegio. Se está generando realmente una situación muy complicada. Ojalá que haya un costo político importante para el gobierno por esta situación. Vamos a hablar hoy con el exministro de Educación de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, un hombre que se enfrentó a los gremios docentes más duros, y le vamos a preguntar esta noche, finalmente, ¿quién es el que maneja la educación en la Argentina? ¿El gobierno? ¿Los sindicatos? ¿Y cuál es el futuro que se ve en un país, lo dijimos aquí hace varios meses, en un país donde no sabemos si vamos a poder educar a nuestros hijos? Tema muy, muy complicado. Tenemos un programa súper interesante, mucha información con Beto Valdés, con Cecilia Bufflet. ¿Es verdad que puede bajar el impuesto al dólar? Es uno de los temas que trajo Cecilia. Así que no se lo pierdan, porque empezamos ya mismo el programa. Pero ahora, los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos